Alexander McQueen no era un simple diseñador. Era un artista, un provocador, un genio oscuro que convirtió la moda en espectáculo y la pasarela en un campo de batalla emocional. Desde un vestido pintado por robots hasta una pasarela transformada en tablero de ajedrez, McQueen no creaba ropa, contaba historias. Historias llenas de dolor, belleza, rabia y redención. Pero detrás de esa genialidad, había una mente atormentada, presionada por el éxito, incomprendida por la industria y finalmente, vencida por sus propios demonios. Esta es la historia del hombre que cambió la moda para siempre, y pagó el precio más alto por hacerlo. Los inicios. ¿Cómo es posible que un chico de clase trabajadora, sin contactos en la élite de la moda, acabara revolucionando por completo la industria? La historia de Alexander McQueen no empieza en París ni en Milán, sino en el East End de Londres, un barrio obrero donde nadie imaginaba que nacería uno de los diseñadores más influyentes de todos los tiempos. Lee Alexander McQueen vino al mundo en 1969, en el seno de una familia humilde. Su padre era taxista y su madre, maestra. Desde muy pequeño, mostró una sensibilidad poco común. Mientras los demás niños corrían en el parque o jugaban al fútbol, él prefería quedarse dibujando vestidos en los márgenes de sus cuadernos. Había algo en las formas, en las líneas, en la manera en que la tela podía transformar un cuerpo, que le obsesionaba. No era simple curiosidad, era destino. A los 16 años abandonó la escuela, algo impensable para muchos, y entró directamente al mundo del trabajo. Pero no a cualquier lugar. Consiguió un puesto como aprendiz en Savile Row, la meca de la sastrería británica. Allí trabajó con dos de las casas más prestigiosas, Anderson y Shepherd y Gibbs y Hawkes. Durante esos años aprendió las reglas más estrictas del corte tradicional, cómo construir una chaqueta con precisión quirúrgica, cómo hacer que una prenda encaje como una segunda piel, cómo cada centímetro de tela puede comunicar poder, estatus y elegancia. Pero McQueen no estaba interesado solo en aprender las reglas. Desde el principio, su objetivo era romperlas. Después de perfeccionar su técnica, trabajó brevemente con diseñadores teatrales y más adelante en Milán con Romeo Higley, una figura clave que le abrió los ojos al dramatismo de la moda italiana. A su regreso a Londres, solicitó plaza en la Central Saint Martins, una de las escuelas de diseño más prestigiosas del mundo. Lo aceptaron directamente en el máster, algo extremadamente inusual, gracias a la solidez de su portafolio y su experiencia previa. Y ahí fue donde ocurrió la explosión creativa. Su colección de graduación, titulada Jack the Ripper Stalks His Victims, no solo rompió esquemas, los trituró. Inspirado en el famoso asesino de Whitechapel, McQueen diseñó prendas que combinaban la técnica impecable de Savile Row con una narrativa macabra y profundamente emocional. Las piezas incluían detalles como mechones de cabello humano cosidos en el forro de las chaquetas y manchas de pintura roja simulando sangre. Era perturbador, sí, pero también brillante, diferente, único. Un manifiesto personal de lo que él creía que la moda debía ser, visceral, inquietante, auténtica. Esa colección llamó la atención de Isabella Blow, editora y figura clave en la moda británica. Ella no solo compró la colección completa, algo casi nunca visto, sino que se convirtió en su mecenas, protectora y musa. Fue ella quien insistió en que dejara de llamarse Lee y comenzara a firmar como Alexander McQueen, un nombre que evocaba realeza, fuerza y carácter. A partir de ese momento, no solo había nacido un diseñador, había nacido un símbolo. Pero el camino hacia el éxito no era glamuroso, ni rápido, ni fácil. A comienzos de los años 90, el panorama de la moda británica era desolador. Había talento, sí, pero faltaban inversores, plataformas y estructura. Muchos diseñadores emergentes quedaban en el olvido por falta de medios. Pero el British Fashion Council apostó por McQueen y le dio los recursos mínimos para presentar su primera colección en solitario. Fue en un hotel, el Ritz de Londres, y el impacto fue inmediato. En ese desfile presentó los ahora legendarios Bumster Trousers, pantalones de tiro tan bajo que dejaban la parte superior de los glúteos expuesta. A muchos les pareció vulgar, a otros, revolucionario. Pero todos, absolutamente todos, hablaron de ello. Había logrado lo que pocos logran en su primer desfile, generar conversación, incomodidad, deseo. Redefinió la silueta femenina y provocó un giro en la percepción de la sexualidad en la moda. Irónicamente, gran parte de esa colección se perdió tras el desfile. Una confusión en backstage, ropa no recuperada, piezas que se extraviaron, como si el universo mismo se negara a guardar físicamente lo que ya se había convertido en leyenda. Pero McQueen no lo necesitaba. Lo que había construido era más poderoso que una prenda. Había construido un mito.
Y sin embargo, él no estaba seguro de continuar. No tenía capital. No tenía equipo. No tenía una red sólida detrás. Y tenía miedo. Mucho miedo. Al fracaso, al rechazo, a no estar a la altura de las expectativas. Fue en ese momento cuando la figura de Isabella Blow fue más importante que nunca. Ella lo empujó a seguir. Le recordó quién era. Y, sobre todo, le recordó por qué hacía lo que hacía. La moda, para McQueen, no era solo estética. Era una manera de procesar el mundo. De transformar el dolor en belleza. De gritar lo que no se podía decir con palabras. Con cada colección nueva, su estilo se fue volviendo más teatral, más simbólico, más emocional. No diseñaba para complacer. Diseñaba para provocar. Para desafiar. Para contar historias con cada costura. El éxito internacional. ¿Qué pasa cuando un inconformista entra en el corazón de una institución que representa todo lo que él detesta? Eso fue lo que ocurrió en 1996, cuando Alexander McQueen, el chico salvaje de la moda británica, el provocador irreverente, fue nombrado director creativo de Givenchy, una de las casas más emblemáticas y conservadoras de la alta costura francesa. Para muchos, fue un movimiento absurdo. ¿Cómo podía alguien tan agresivo, tan crudo, liderar una firma construida sobre la elegancia sutil, la feminidad refinada y la discreción clásica? Para los críticos, era una provocación. Para McQueen, era una oportunidad para demostrar que el respeto por la tradición no está reñido con la innovación radical. Y lo hizo. A su manera. Sus primeras colecciones en Givenchy generaron controversia. La prensa francesa, acostumbrada a la sobriedad, lo acusó de vulgar, de irrespetuoso, de traer un caos innecesario a una institución sagrada. Pero, poco a poco, su visión empezó a calar. McQueen no se adaptó a Givenchy, hizo que Givenchy se adaptara a él. Y eso cambió todo. Mientras desafiaba las reglas de la alta costura desde París, en su propia marca, Alexander McQueen estaba construyendo algo aún más grande, un nuevo lenguaje visual. No eran simplemente desfiles. Eran espectáculos. Obras teatrales. Instalaciones vivas. Performances cargadas de mensaje, tensión, emoción y belleza extrema. Uno de los momentos más icónicos de su carrera llegó en 1999, cuando la modelo Salome Harlow entró a escena vestida con un sencillo vestido blanco. Al final de la pasarela, dos brazos robóticos comenzaron a moverse a su alrededor. Rápidos, precisos, agresivos. En segundos, dispararon chorros de pintura negra y amarilla, transformando el vestido ante los ojos del público. Era una coreografía entre la tecnología y el cuerpo, entre lo industrial y lo humano, entre la destrucción y la creación. Ese momento quedó grabado en la historia de la moda como una de las puestas en escena más impactantes jamás realizadas. Pero McQueen no se detuvo ahí. En el año 2000, llevó su teatralidad a otro nivel. Llenó la pasarela con aves vivas, plumas que volaban, sonidos estridentes, caos controlado. La naturaleza y la agresividad se fundieron con la ropa en un acto casi poético. Fue una declaración de principios. La belleza puede ser feroz, salvaje, impredecible. Y en 2005, con el desfile titulado It's Only a Game, convirtió la pasarela en un gigantesco tablero de ajedrez. Las modelos no caminaban, jugaban una partida. Representaban piezas que se movían en estrategias coreografiadas. Todo tenía un mensaje, la industria de la moda como una partida de poder, control y sacrificio. McQueen no mostraba ropa. Mostraba una visión del mundo. Cada show era una experiencia. Nadie sabía qué esperar, pero todos sabían que saldrían con algo que recordarían el resto de sus vidas. Era provocador, sí, pero también era profundamente humano. Detrás de cada dramatismo había emoción auténtica, una historia que quería ser contada. Su impacto no pasó desapercibido. Fue galardonado 4 veces como diseñador británico del año, y en 2003, el Consejo de Diseñadores de Moda de América le otorgó el premio al mejor diseñador internacional. Pero más allá de los trofeos y reconocimientos, lo que McQueen logró fue mucho más importante. Volvió a hacer que la moda importara. En una era en la que las pasarelas se habían vuelto previsibles, seguras, comerciales, él reintrodujo el riesgo, la emoción, el arte. Sus colecciones no se limitaban a marcar tendencias, sacudían conciencias, hacían preguntas, abrían heridas y, de alguna manera, también las sanaban. Alexander McQueen no solo había conquistado la industria, la había desafiado, la había elevado, la había reinventado a su imagen y semejanza,
imperfecta, compleja, brutal y hermosa. La controversia. Pero no todo era ovación y reverencia. A medida que Alexander McQueen ganaba notoriedad, también se volvía un blanco frecuente de la crítica más conservadora. Su moda, profundamente emocional y a menudo oscura, no era cómoda de ver. Era incómoda a propósito. En Europa, especialmente, algunos críticos lo tildaban de misógino. Lo acusaban de glorificar la violencia contra las mujeres, de convertir el dolor en espectáculo. Pero McQueen se defendía con firmeza: mis modelos no son víctimas. Son supervivientes. Son guerreras. Estoy contando sus historias, no celebrando su sufrimiento. Para él, la moda no era decoración, era confrontación. No diseñaba para gustar. Diseñaba para provocar, para remover, para obligar al espectador a mirar más allá de la tela. Sus colecciones eran un espejo roto, en el que se reflejaban las obsesiones, los miedos y las heridas de una sociedad que muchas veces prefería mirar hacia otro lado. Y mientras Europa debatía si sus shows eran arte o exceso, en Estados Unidos, McQueen fue recibido como un soplo de aire fresco. Su teatralidad fue vista como la solución al estancamiento creativo de la moda británica, un acto de valentía frente a una industria que cada vez se sentía más vacía, más predecible. Pero, como muchos genios, McQueen no solo luchaba contra el sistema, también luchaba contra sí mismo. Las críticas constantes, la presión por superarse en cada colección, las exigencias comerciales, las tensiones con los inversores, los desacuerdos con las casas de moda. Todo eso lo desgastaba profundamente. Era perfeccionista, meticuloso, pero también era sensible, emocional, vulnerable. Tenía la piel fina. Y esa sensibilidad, que era la fuente de su arte, también fue su condena. A pesar de los premios, de las ovaciones, de las portadas, dentro de él crecía algo más oscuro. Una lucha interna silenciosa, pero persistente. Y la presión nunca paraba. La caída. A medida que el mundo celebraba su éxito, su mundo interior comenzaba a desmoronarse. Alexander McQueen sufría de depresión severa, ansiedad, insomnio y una constante sensación de vacío. A pesar de estar rodeado de talento, recursos y reconocimiento, se sentía solo. Las muertes de personas cercanas, los conflictos personales y el ritmo implacable de la industria lo llevaron a un punto límite. Su arte, antes lleno de provocación, empezó a teñirse de una melancolía profunda, casi silenciosa. Las colecciones se volvieron más oscuras, más simbólicas, más introspectivas. Era como si estuviera usando la pasarela para dejar señales de lo que estaba viviendo internamente. Y entonces, en febrero de 2010, ocurrió lo impensable. Pocos días después de la muerte de su madre, una figura fundamental en su vida, Alexander McQueen fue encontrado sin vida en su departamento de Londres. Se había quitado la vida. Tenía solo 40 años. La noticia sacudió al mundo de la moda. Pero más allá de la industria, fue un golpe cultural. Se había ido uno de los pocos creadores capaces de convertir la moda en arte, en emoción, en tragedia y belleza al mismo tiempo. Un genio que no solo diseñaba ropa, sino que narraba historias que nadie más se atrevía a contar. Su colección final, titulada Angels and Demons, fue presentada después de su muerte. Y cada prenda parecía un susurro. Un adiós envuelto en seda, metal y sombra. Era una colección impecable, magistral, pero profundamente triste. Como si cada pieza supiera que su creador ya no estaba. Después de su muerte, su mano derecha y confidente creativa, Sarah Burton, asumió la dirección de la marca. Fue ella quien consolidó la continuidad del legado McQueen, respetando su esencia, su técnica, su drama, sin traicionar su memoria. Y aunque el hombre se fue, su visión sigue viva. Porque Alexander McQueen no solo cambió la moda, cambió la forma en que la moda podía sentirse, entenderse y vivirse. Y aunque pagó el precio más alto, su legado es eterno. Legado. Y así es como Alexander McQueen, a través de su arte, su valentía y su genialidad, dejó una huella imborrable en la historia de la moda. Pero su legado va mucho más allá de la pasarela. Nos mostró que la verdadera creatividad no tiene límites, que el arte puede cambiar el mundo, y que la emoción siempre tiene un lugar, incluso en el universo aparentemente superficial de la moda. Si te ha impactado la historia de McQueen, no te pierdas el vídeo que aparece en pantalla. Ahí exploramos más sobre el impacto de los diseñadores contemporáneos que están llevando la moda a un nivel completamente nuevo. Y antes de irte, no olvides darle like al vídeo si te ha gustado,
suscribirte al canal para no perderte más contenido como este y activar la campanita para que seas el primero en ver nuestros próximos vídeos. Déjanos tus comentarios, cuéntanos qué piensas sobre la historia de McQueen y si tienes alguna pregunta o tema que te gustaría que tratáramos en futuros vídeos. Nos encantaría saber tu opinión. Recuerda, la moda no es solo ropa, es una historia esperando ser contada. Y aquí, nos aseguramos de contártelas todas.